Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 de nuevo. Esto ya lo leyó Chovy Abelardo hace 2 semanas, pero lo vamos a leer de nuevo. Dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Eso estamos tratando de hacer este domingo al adquirir conocimiento, ¿ok? Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice: Jesús es anatema. Y nadie puede decir: Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. El poder de Dios, hermanos, en nuestras vidas se manifiesta, se debe manifestar. Debe de ser evidente para nosotros y para el mundo que Dios está con nosotros. La iglesia se debe distinguir porque contiene, como el cuerpo de Cristo, la presencia de Dios. Nuestro Dios no es un ídolo mudo, sino un Dios que nos ha prometido estar con nosotros para siempre. Es un Dios vivo, que se mueve, que habla, que opera en nuestras vidas y que nos lleva y nos mueve a declarar a Jesús como el Señor. Entonces, si el Espíritu está presente en nuestras vidas individuales, está presente en la vida de la iglesia. Y hay ya una evidencia palpable cuando una persona se entrega a Cristo. Ahí está ya el poder del Espíritu cambiando a una persona que había sido indiferente, que había estado viviendo en enemistad contra Dios, que rechazaba las cosas de Dios y rechazaba la palabra de Dios. Y viene el Espíritu Santo a su vida y lo transforma, lo regenera, lo hace una criatura nueva. Y ahora esa persona ama a Dios y declara a Jesús como su Señor. Ahí está ya la evidencia de la presencia del Espíritu en medio de nosotros. Todos esos testimonios del poder vivo y transformador del Espíritu en la vida de un creyente son manifestaciones de la presencia de Dios. Entonces el Espíritu Santo está presente en la iglesia para glorificar a Cristo como Señor. Eso lo estableció bien claro Abelardo hace dos domingos. Esa es la evidencia de una iglesia espiritual. Ahora, esa presencia que podemos verificar por los testimonios y las conversiones y las transformaciones poderosas en las vidas de las personas, debe también ser evidente de otras formas, o sea, se manifiesta. Aquí lo que está hablando cuando habla de cada uno se le da la manifestación del Espíritu. Está hablando que el Espíritu opera de tal forma que como resultado de su presencia en la vida de la iglesia hay una manifestación. Y Pablo aquí, al corregir a los corintios, nos ayuda a nosotros también a aprender y a ver, y somos instruidos que esa manifestación es diversa. Hay mucha diversidad y él quiere ilustrarla, quiere que lo veamos. ¿Okay? Entonces, una manera de entender cuando dice Pablo aquí en cuanto a los dones espirituales o a las cosas espirituales, a las manifestaciones espirituales, no quiero que seas ignorantes, dice. Es como si Pablo estuviera diciendo que no quiere el Señor que seamos ignorantes del hecho que Dios desea manifestarse en la iglesia de diversas formas.
sea, Pablo está diciéndole a los corintios, no quiero que ustedes ignoren, que no sepan que el Espíritu Santo que está en ustedes desea manifestarse, como dice aquí, para el bien común. En otras palabras, desea operar y expresarse para el bien común. ¿Okay? Y dice que hay diferentes formas, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y todo para que la iglesia sea edificada y Cristo sea reconocido como Señor de la iglesia. Entonces esa palabra que viene ahí en el versículo 7, la palabra fanerosis, donde dice a cada uno se le da la manifestación, la fanerosis, ¿verdad? Del Espíritu, significa, esa palabra significa revelación, significa exhibición, aparición. Cuando muestras algo, cuando brilla algo que se hace visible, se hace evidente. Entonces está diciendo Pablo que a cada uno se le ha dado algo que hace evidente, que se muestra en la iglesia la presencia del Espíritu Santo. En otras palabras, si tú conoces a Cristo, si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, si has sido bautizado en el Espíritu Santo al nacer de nuevo, debe haber o puede haber o quiere Pablo que sepamos que el Espíritu Santo ahí quiere hacer manifiesta su presencia por medio de ti, porque esa manifestación va a traer un bien común. Y eso es de lo que queremos nosotros, a lo que queremos aplicarnos. Queremos que se manifieste en nuestras vidas esos dones, esas manifestaciones, esas operaciones del Espíritu. ¿Ok? Ahora, ¿qué implica eso? Eso implica que nuestra fe por naturaleza es sobrenatural. No debemos, no podemos ni debemos nunca eliminar la realidad sobrenatural de nuestra vida como creyentes. No debemos resistir el aspecto sobrenatural. Y yo conozco iglesias, hermanos, que todo lo que es sobrenatural es resistido como si fuera incorrecto. Y lo hacen porque hay temor y por tantos abusos y tantas cosas incorrectas que se han hecho en nombre de la parte sobrenatural de nuestra fe. Entonces, en un extremo están las iglesias que dicen, no, cualquier cosa que suene sobrenatural, no lo queremos. Y luego del otro lado están todos los que te dicen, nuestra fe es sobrenatural y como sobrenaturales nosotros inclusive no queremos doctrina, no queremos enseñanza, no queremos hacernos muy intelectuales porque somos guiados por el Espíritu y hasta cierran la Biblia, ¿verdad? Para que nos guíe el Espíritu sobre manera de sobrenatural, ¿verdad? Y quieren ser guiados por sentimientos, emociones, percepciones subjetivas, cuando que el Señor nos ha hablado por medio de un libro que hay que leer y que hay que estudiar y que hay que exponer. Y por causa de estos, los de acá dicen todo eso está mal. Y los que están de este lado dicen todo estos están mal. Eso no quiere decir que nosotros estemos en medio, ¿eh? O sea, ambos están mal. Y nosotros no estamos en medio, nosotros queremos estar en la Biblia. ¿Ok? Queremos apoyarnos en lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que nuestra fe es sobrenatural y que el Espíritu se quiere manifestar. Punto. Y que si tenemos el Espíritu Santo, que fue el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, se debe hacer evidente esa presencia. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces, no debemos de rechazar lo sobrenatural y tampoco debemos fascinarnos con lo sobrenatural al punto que nos apartamos de la centralidad del Evangelio, dejamos las prioridades de lo que la Biblia habla mucho. La Biblia habla mucho de Cristo, habla mucho de Cristo crucificado, habla mucho de la sangre y del sacrificio de nuestro Señor y nos dice, quiero que cada vez que se reúnan ustedes estén recordando el sacrificio. No dice, quiero que cada vez que se reúnen ustedes estén recordando los dones espirituales.
Entonces, cuando te fascinas con lo sobrenatural, pierdes la centralidad de las prioridades bíblicas. Dejas de buscar la gloria de Dios por estar buscando experiencias y te olvidas que la Escritura es nuestra máxima autoridad. Dejamos el orden, pasan muchas cosas, dejamos el amor como pasó con los corintios en nuestra vida como congregación. Entonces no queremos esos extremos, pero nosotros somos personas que por la regeneración Cristo nos ha hecho partícipes de su naturaleza y eso ya es en sí algo sobrenatural. ¿Ok? Yo les digo a los padres de familia, ¿cómo le hago para saber si mi hijo ha nacido de nuevo? Y siempre les digo algo, busca la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en su vida. Busca tu evidencia de que algo se hace claro en su vida, de que pasan cosas en su vida que no puede tu hijo o tu hija estar generando por sí mismo. Tiene que haber una intervención externa para que haya evidencia del Espíritu Santo. Tiene que el Espíritu operar algo. Entonces una persona, un muchacho que antes no quería saber nada de Cristo, que no estaba buscando, que era indiferente, indolente a la palabra, no mostraba ningún interés, ningún amor por Cristo y de repente está enamorado de Cristo y está buscando de su palabra. Yo digo, eso no lo hizo él. En lo natural no queremos nada de Cristo. ¿Ven? Ahí está la evidencia de la operación de algo externo, foráneo, que obró en su vida y lo transformó. Si yo tenía 19 años y vivía para mí, era un miserable, y al siguiente día, en unas cuantas horas, me levanto y digo, yo lo único que quiero es buscar y encontrar a Cristo Jesús. ¿Por qué sucede algo así? Sucede por la operación del Espíritu Santo. Entonces, una manera de saber tú si tu hijo o tu hija han conocido a Cristo y se han entregado a Cristo Jesús es ver la evidencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué es esto de las manifestaciones o los dones? Primero que nada, que creo que fue Abelardo el que lo dijo, el principal don, hermanos, el verdadero don, es el Espíritu Santo mismo. Eso lo establece en el libro de los Hechos. Dice, arrepiéntete, bautízate y dice, recibirás el don del Espíritu. En otras palabras, lo que nosotros recibimos de parte de Cristo cuando somos salvados son puras muestras de gracia, de compasión. Nos perdona, nos adopta, nos recibe, nos justifica, nos santifica, nos aparta para con Él. Todas estas cosas son dones de Dios. Esto es la fe misma dice que es un don de Dios. Pero el Espíritu dado sobre nosotros es ese refrigerio que tiene. Es como el Señor decir, ¿qué te puedo regalar? Te voy a dar todas estas cosas. Te voy a perdonar, te voy a justificar, te voy a adoptar, te voy a santificar. Pero ¿qué te doy como un regalo personal? Algo que tú puedas experimentar y te esté testificando ahí en tu vida que yo estoy contigo. Dijo Jesús a sus discípulos, no se preocupen, yo me voy a ir, pero les conviene que me vaya, porque yo les voy a dar un don, otro consolador, el Espíritu en ustedes. Entonces, el Espíritu es el don. ¿Okay? Y lo que debemos buscar nosotros es ser llenos del Espíritu. Y vamos a seguir hablando sobre la llenura del Espíritu y vamos a buscar. Qué bueno que estamos en esta semana de ayuno y de oración. Esta es tu oportunidad y yo los animo, aunque no te hayas apuntado, esta semana es una semana de ayuno y oración. Yo la espero todo el año. Desde hace un par de años que lo estamos haciendo y digo, Señor, qué tiempo, qué refrigerio. Ya el Señor desde que llegué, el otro día en la madrugada me despertó y ya estaba yo ya anhelando que llegara esta semana. Anhelando, Señor, para buscarte concentradamente, porque cuando te pones tú a ayunar y a buscar, decir, Señor, yo quiero más de ti, avívame, o sea, lléname con tu Espíritu y estás buscando esa plenitud, esa llenura y te dedicas y quieres más de Dios,
Dios te responde. Nunca me ha pasado que busco así y no me responda. Si tú te sientes frío, si te sientes apartado, si te sientes endurecido, si te sientes débil, esta semana apártate, deja hasta la comida, ayuna, busca y dile: Señor, yo me voy a dedicar. El miércoles, jueves y viernes van a estar aquí los que quieren más del Señor, los que quieren más de su plenitud, los que quieren ser llenados, los que quieren ser avivados, los que quieren ser usados por Dios. Y si tú partiste pensando: ay, venir 3 días, ay, qué cansado, es vacaciones, o sea, pasen chanza, ¿no? No, no, no. Eso es lo que quieres, eso es lo que vas a obtener. Yo no quiero eso. Yo anticipo poderme apartar y decir: Señor, necesito más, quiero más, avívame, lléname. Quiero tu don. Me levanta el Señor, me da refrigerio. Entonces yo quiero que todos ustedes lo tengan. Si no viene nadie, yo voy a estar aquí alabando al Señor y vamos a estar aquí los que quieran más, y los vamos a estar rellenando de su espíritu. Porque esa es la voluntad del Señor. Eso es lo que Él quiere. Voy a leerles lo que escribió un teólogo, y es un teólogo pentecostal, que dice esto así: por su misma naturaleza, las manifestaciones del Espíritu no son entregadas permanentemente. Son expresiones transitorias de la presencia y poder del Espíritu Santo en medio de la asamblea cristiana. En otras palabras, las manifestaciones del Espíritu no es algo que se te da y entonces tú ya tienes y tú te posesionas de ello. Yo tengo este don. No, dice, son expresiones de la presencia del Espíritu Santo que se manifiesta cuando viene su poder en la asamblea cristiana. No son dones privados a ser ejercitados por el receptor del don a su voluntad o capricho. No son cosas que tú usas. A mí se me dio esto y yo lo voy a usar a mi discreción. Son designados por el Espíritu para ministrar a las necesidades presentes en la comunidad de los creyentes. En otras palabras, operan cuando la iglesia se reúne a buscar ser edificada y ser suplida su necesidad. Y entonces el Espíritu Santo se manifiesta por medio de otras personas para suplir la necesidad de las personas que están ahí necesitadas, ¿verdad? La experiencia de la comunidad apostólica en el día de Pentecostés confirma esta tesis fundamental. Ellos no recibieron dones. Pedro, cuando se para y habla ahí, le explica: ellos no recibieron dones, sino el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, en la vida llena del Espíritu, los espirituales de 1 Corintios 12:1 son simplemente la manifestación del único don del Espíritu Santo a la medida que Él revela su poder y presencia. Ahí les va a ver otra vez. En la vida llena del Espíritu, o sea, la que queremos vivir, la vida llena del Espíritu, los espirituales que habla aquí Pablo, que no quiere que ignoremos, son simplemente la manifestación o las manifestaciones del único don del Espíritu Santo a la medida que Él revela su presencia y poder. ¿Okay? En otras palabras, esas manifestaciones, esos dones son la expresión natural de que Él se nos ha dado por Cristo como el Consolador que tomó su lugar entre nosotros. ¿Qué creen que pasaba cuando el apóstol Santiago comía algo y le daba salmonela y estaba enfermo del estómago con fiebre y estaba ahí y andaba con Jesús? ¿Qué decía Jesús? Lo deja. Ay, ya te enfermaste. Tengo que ir a Galilea, hombre. Pues ahí nos alcanzas. ¿Qué creen que hacía Jesús con sus discípulos?
Hay partes por eso dice Juan, si pudiéramos escribir todas las cosas que hizo Jesús en detalle, dice, no cabrían los libros en el mundo. Pero yo digo, Señor, ¿por qué no pusiste ahí, verdad? Cuando un día que estaban ahí, uno de tus discípulos ahí todo enfermo, ¿qué hiciste? Pues Él estaba con ellos. Pues decían, Señor, pues no te vayas, ¿cómo nos vas a dejar? Y pues les conviene que me vaya, porque vendrá otro consolador. Quiere decir que Él era su consolador, Él era su ayuda. Ahora lo tenemos a Él. Y ese espíritu desea operar así entre nosotros de maneras diversas. ¿Okay? O sea, hay diversidad, que eso es una de las cosas que explicó también Roberto. Y muy bien, ¿verdad? Una de las cosas que quiere Pablo que quede bien claro, nomás en todo el capítulo 12, es que hay diversidad. Aquí lo repite 3 veces, de 3 diferentes formas, que esas manifestaciones son diversas. Y la primera de ellas que dice, hay diversidad de dones. Y la palabra griega que usa ahí son carismas. Y Pablo separa como si fuera una categoría. Y aquí los teólogos creen, ¿verdad?, que Pablo nomás usó 3 categorías, pero puede haber más. Y él no está diciendo solamente hay 3 categorías de manifestaciones, no está diciendo hay diversidad de dones, que no se dan cuenta que hay diversidad de dones, ¿verdad? Y está usándola él para que demos cuenta que hay diversidad. ¿Okay? Ahí más adelante nos damos cuenta cómo a partir de ahí el apóstol Pablo cambia la palabra manifestaciones y empieza a hablar no más de dones, ¿Por qué? Porque todas las manifestaciones del Espíritu son dones. Por ejemplo, habla específicamente de la sanidad como un don que se recibe. Sabemos que la profecía es dada para edificación, sabemos que eso es otro don, porque Pablo así lo menciona en el capítulo 14. Entonces los dones serían aquellas manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios que Dios nos da para nuestra bendición, para nuestra edificación. ¿Okay? Y en ese sentido todas las manifestaciones son dones. ¿Okay? Entonces hay diversidad de dones, pero ¿qué dice? Pero Dios es el mismo, es un solo Dios, es un solo Espíritu. Dice segundo, dice hay diversidad de ministerios. Y usa otra palabra, la palabra diaconía. Estamos hablando que hay diversidad de maneras en que el Espíritu funciona, trayendo servicio, contribuciones, ayudas, ministerios de operación, de servicio, de edificación, de instrucción, como lo que mencionaba Roberto, los maestros, los líderes, diversidad de ministerios, pero el Espíritu sigue siendo el mismo. Luego dice, hay diversidad de operaciones, y usa otra palabra, la palabra energema, y la palabra significa acción, trabajo, energía, actividad. Okay, algo que es generado por la energía divina, como cuando conectas tú la corriente eléctrica y entra una corriente y ejecuta algo. Esa es lo que quiere decir esa palabra. Entonces esta tercera categoría de manifestaciones que pone Pablo aquí, ¿verdad?, pareciera incluir todas aquellas que son cosas que operan por medio del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Toda actividad producida por la mera presencia de la energía divina es una manifestación del Espíritu y se nos da para el beneficio común. ¿Okay? ¿Por qué se nos da? Bueno, pues ya lo hablamos en estas 2 semanas y yo nomás quiero enfatizar, se nos da primero que nada para que la presencia de Dios se manifieste, hermanos. O sea, si el Espíritu Santo se tiene que manifestar y tiene que ser evidente. Dice la Escritura en el capítulo 14 que aún hasta para los incrédulos que entran pueden decir, wow, definitivamente Dios está con estas personas. Se tiene que haber, la presencia de Dios se tiene que manifestar. ¿Por qué? Porque somos una iglesia de Él y el trabajo de Él es manifestar la presencia activa,
Dios no está muerto. Dios no está mudo. Y si nosotros decimos que aquí está el Señor, el mundo y nosotros y el mundo deben de poderlo verificar. Decía Wayne Grudem, dice, el ser llenos con el Espíritu Santo, Él es estar lleno con la presencia inmediata de Dios mismo. Y eso va a resultar, fíjense, va a resultar, si tú tienes la misma presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de ti, eso va a resultar como lo sucedió en Cristo, que vas a sentir lo que Dios siente, vas a desear lo que Dios desea, vas a hacer lo que Dios quiere y vas a hablar con el poder de Dios, vas a orar y ministrar con la fuerza de Dios y vas a conocer con el conocimiento que Dios mismo da. Y tú vas a decir, wow. Y yo diría, esto es lógico. Si afirmamos nosotros que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y sin embargo, hermanos, a veces yo me veo en el espejo y digo, ¿dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el poder de Dios en mi vida? ¿Dónde está la presencia del poder que levantó a Cristo entre los muertos? Por eso es que dice, y una de las aplicaciones que debemos de procurar esa presencia. Y por eso es que hemos apartado estos 3 días. Porque necesitamos eso. Necesitamos practicarlo, procurarlo, buscarlo, etc. Segundo propósito y la segunda prioridad es que la iglesia es edificada. La iglesia es edificada, dice 1 Corintios 14:12, vosotros puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Debemos procurar abundar en esas manifestaciones, en esos dones espirituales. Tenemos que buscarlos y procurarlos. Señor, ministranos, obra en nosotros, trata con nosotros, háblanos, cámbianos, transfórmanos. Necesitamos de tu poder. Entonces, hermanos, vivimos en una iglesia espiritual que debe de buscar ser edificada por medio también de los dones espirituales. Y obviamente todo esto abunda para traer una mayor gloria a nuestro Señor. El Señor es glorificado cuando la iglesia es edificada, cuando Él bendice y derrama su presencia, nosotros lo glorificamos a Él. Y el Espíritu Santo debe de venir a nuestras vidas para señalar a Cristo, para exaltar a Cristo, para levantar a Cristo. Si no está sucediendo eso, yo cuestionaría si lo que esté sucediendo está sucediendo por el Espíritu Santo. Okay. Por eso es que muchas cosas que a veces yo veo en el YouTube y cosas que veo, y el Espíritu se derramó poderosamente. Y yo no veo que Cristo está siendo exaltado. Yo digo, eso no es el Espíritu Santo. Porque el fin de todo lo que Dios hace es su gloria, siempre. Si derrama su Espíritu y bendice a la iglesia con dones espirituales, es al final de cuentas para la gloria de nuestro Señor. ¿Ok? Ahora, vamos a meternos un poquito en estos 3 textos. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer algunos de los dones que están aquí mencionados. Primero leyendo el versículo 8 al 11 y luego nos vamos a brincar y nos vamos a ir al 27 y 28. Y todo esto ya lo leyó y lo Chovy, así que voy rápido, ¿ok? Dice, pues a uno les dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, otra palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Cuál es la palabra que más se repite en todo lo que leímos ahí? Otro y otro y a otro y a otro. ¿Okay? Entonces Pablo está haciendo un énfasis de que Dios le ha dado a otros, a todos. ¿Okay? Todos reciben algo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Distribuyendo individualmente a cada uno.
Si tú tienes el Espíritu Santo, si tú has nacido de nuevo, si tú has sido regenerado, has recibido el Espíritu y a ti se te dio algo, porque ya está el Espíritu ahí. Versículo 27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mas desead ardientemente los mejores dones y aún yo os muestro un camino más excelente. Entonces, ¿qué aprendemos de este pasaje? Número uno, que Dios ha designado cada manifestación para la iglesia. Él la designa, los dones las designa Él, no nosotros. Y los ha recibido todos los cristianos. Entonces, Él es el que hace una distribución conforme a su voluntad. No es en base al capricho humano. No es en base que tú quieres agarrar algo y tener algo porque a ti te gusta. Todos los dones son sobrenaturales, aunque parezcan naturales. Eso es algo que vemos aquí. Hay cosas aquí como ayudas y administraciones que nos parecen tan naturales y aquí nos está diciendo son dones espirituales. ¿Okay? Ahora esto me hace a mí entender entonces que todos los dones están disponibles el día de hoy, porque Pablo no hace acepciones como lo mencionó Abelardo. Estos dones los puso el Espíritu, pero estos se van a desaparecer y estos se van a quedar. Que no hay nada de que diga esto sigue y esto no sigue. Y yo creo que nadie diría que han cesado, por ejemplo, las ayudas o las administraciones o los maestros, ¿verdad? Entonces ninguno de los dones ha cesado y debemos desearlos ardientemente, pues todos son necesarios. No hay dones más necesarios que otros, excepto más prioritarios. Se fijan ustedes, hay prioridad en la lista, como lo pone al final. Quiere decir Pablo, Dios puso primeramente apóstoles, segundo profetas. Claro. ¿Por qué? Porque la iglesia está fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas en la Escritura. Ellos escribieron la palabra de Dios y son lo primero. Y deben de ser lo primero. Pero luego también hay otros dones que también tienen importancia. La lista de 1 Corintios 12 no es exhaustiva. Y aquí es donde muchos cometen el error que dicen, es que hay 9 dones del Espíritu Santo. Claro que no. Yo no sé cuántos dones del Espíritu Santo hay. No sé. Pero sé que son diversos. Les voy a dar un ejemplo. Ahí pongan el dedo ahí en 1 Corintios 12 y vayan a Romanos 15:13. Regrésense poquito a Romanos 15:13. Fíjense lo que dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí Pablo está implicando que la esperanza que tú tienes en tu fe, el gozo, la paz que tú experimentas, que son expresiones, digamos, subjetivas, son cosas que tú vives y experimentas, las estás experimentando por el poder del Espíritu Santo. Entonces podemos hablar de que Dios me dio un don, me dio una esperanza. O como algunos hermanos que han testificado cuando pasan tragedias o dolor o pierden a un ser querido, etcétera, y dicen, estoy experimentando un gozo y una paz sobrenatural. Y nosotros no debemos decir, ¿cómo de veras? Qué raro. Debemos decir, claro, hermano. El poder del Espíritu Santo está operando en tu vida, trayéndote algo que no es natural. Que en medio de tu dolor estés lleno de gozo, lleno de paz, lleno de esperanza. ¿Verdad? Entonces la lista no es exhaustiva. ¿Okay? Ahora, el contexto de todos estos textos
es que esos dones deben de ser buscados y usados como una expresión del amor, de la unidad del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el capítulo 13. Dice el capítulo 13:2, por ejemplo, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios. Ahí, por ejemplo, entender los misterios, ¿será un don? Pablo está poniendo junto con profecía. Si entendiera los misterios y todo conocimiento, ¿será esa la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia? Yo os voy a decir una cosa, hermanos. El día de mi ordenación un pastor oró por mí, puso sus manos sobre mí, fueron como 4 pastores los que estaban orando por mí. Uno de ellos me dijo esto específicamente: Señor, te pido que cuando Él abra la palabra, tú le des conocimiento, le des claridad, entienda espiritualmente lo que está ahí. Y para mí eso fue algo que se me grabó y nunca se me va a olvidar, porque cuando el Señor me salvó, yo era muy intelectual. Yo leía muchos libros y no entendía nada de la Biblia y no le podía entender, no le agarraba y no le agarraba y no le agarraba. Y yo le pedía: Señor, ayúdame a entender la palabra porque no la entiendo. Yo creo que el Señor decía: claro, porque la estás queriendo entender. Las cosas espirituales se disciernen por el espíritu, tarugo. Y fue para mí una lucha de realmente humillarme delante de Dios para que fuera Él el que me la revelara. A partir de ese momento que oraron por mí en 1995, o sea, cambió algo en mi vida. Y ahora cada vez que leo la palabra, diario que estoy leyendo la palabra, se me están dando cosas. Y a veces tengo por costumbre, ahora este año que estoy leyendo la Biblia, repaso las notas que hago porque mi Biblia está anotada y tengo notas de pasajes y leo las cosas que están ahí. Y yo digo: ¿quién escribió esto? O sea, las leo y veo una revelación ahí hermosa. Y digo: yo no me acuerdo, o sea, yo no podría ahorita, ¿de dónde saco esto de este pasaje? Es un don del Espíritu. Pero dice: si yo tuviera todo conocimiento, entendiera todos los misterios, si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, dice, nada soy. Entonces esos dones son dados para el bien común, dice el versículo 7. Dice que son dados para servir a los demás, dice que los debemos procurar, pero dice al final, Él nos muestra un camino más excelente que tiene que ver con el amor. Ok, ahora quiero hacer esta nota aquí, porque aquí menciona las diversas clases de lenguas. Diversas clases de lenguas. En el versículo 28, diversas clases de lenguas. Incluido ahí, sabemos que está el que es llamado don de lenguas por el apóstol Pablo. Las lenguas de libro de Hechos, capítulo 2, son otra clase de lenguas. Aquí dice que hay diversas. ¿Okay? ¿Qué con el don de lenguas? Aquí Abelardo mencionó que las iglesias carismáticas o algunas iglesias pentecostales se considera el don de lenguas como la manifestación principal del bautismo en el Espíritu Santo. Aquí Pablo está haciendo un caso en Corintio para demostrarle a los corintios que las lenguas no son el don especial o el don ni siquiera común entre los cristianos. Definitivamente no es el don más importante. No es una experiencia necesaria. Si tú no tienes el don de lenguas, no eres menos espiritual que otros. No es la experiencia singular, no es exclusiva, no es única. No es lo que demuestra el bautismo en el Espíritu Santo. Sin embargo, dice Pablo, yo le doy gracias a Dios que yo hablo más lenguas que todos los demás. Todos debemos procurar los dones. Y si el Señor de alguna manera te da un don de lenguas, gloria a Dios. Es muy útil, hermano. Especialmente cuando no sabes ni qué orar y qué venir y dejas que tu corazón se vacíe delante de Dios.
Es un vehículo que Dios le da a algunos. Y el problema es que hay personas que no han recibido el don de lenguas y se sienten que de alguna manera ellos no tienen suficiente fe o no son suficientemente espirituales, y no es así. Pablo aquí está diciendo, no es así. Algunas de las personas más cristianas, más santas, más entregadas, más consagradas a Cristo que yo conozco, que les fluye el Espíritu Santo así, la gracia se les desborda, no tienen el don de lenguas. Y sin embargo la presencia del Espíritu Santo en ellos es poderosísima. Entonces, eso con referencia al don de lenguas. Vamos, den la vuelta ahí a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a irnos rapidito porque quiero acabar. Ya me quiero ir. En el horario que traemos Ken y yo ahorita para mí son las 8 de la noche. Así que ya me quiero ir. No se crea. Romanos 12:4. Dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, y aquí somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren. Ahí está la diversidad. Ya está como Pablo en Romanos usa la palabra dones en lugar de manifestaciones, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Noten esta palabra, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Entonces el dirigir es un don. El servir es un don. El dar es un don. La exhortación es un don. No todos tienen la misma función. Y estos aquí en Romanos, él está hablando de los dones, indicando la función de cómo se van a ver esos dones en la iglesia, sirviendo, enseñando, exhortando. Y lo que nos dice también aquí es que todos son expresiones de gracia. ¿Ok? Todo fue obra de gracia, es Dios mostrando su favor y dándole gracia a la iglesia. Entonces son por medio de su gracia. Y también dice que se deben usar en base a la proporción de la fe que se tiene o la proporción de la gracia recibida. Entonces aún así hay gente que enseña bien y es un don, y hay maestros extraordinarios que es un don que tiene una mayor proporción. Entonces aún dentro de los dones hay proporciones de fe y de gracia. Entonces, eso no quiere decir que, por ejemplo, tú dices, oh, esta persona tiene el don de sanidad. Yo no tengo el don de sanidad. Yo no lo voy a buscar porque yo no tengo. Yo oro por los enfermos y se enferman más. Y hay otros que oran por los enfermos y casi siempre se sanan. Bueno, es que a lo mejor esa persona tiene un mayor nivel de fe y mayor nivel de gracia en ese don. Eso no quiere decir que yo voy a dejar de orar por los enfermos. Y no quiere decir que Dios no te pueda usar en una situación en donde tú seas la persona que te da Dios. Yo me doy cuenta que Dios a veces a personas le da una fe especial por un caso especial y dice, sabes que yo estoy sintiendo algo por este hermano, yo quiero orar por él. Y Chovy me recordó esta semana cómo el año pasado precisamente, cuando estábamos en los tiempos, en los 3 reuniones de avivamiento de Semana Santa, yo sentí, mi esposa sintió de repente así decir, hay que orar por Gaby. Y cuando yo dije, ¿saben qué? Vamos a orar por Gaby. Hubo varias personas que se acercaron con ella y exactamente lo mismo, tenían un nivel de decir, es que me está moviendo el espíritu de orar por Gaby. Y dice Chovy, oramos por Gaby para que se embarazara. ¿Y qué le pasó? Ahí está el chavalo. Ese niño es un don de Dios para edificación de la iglesia.
Y te aseguro que esas personas que fueron a orar ahí por Gaby, no dirías tú, es que tienen el don de sanidad o el don de fertilidad. ¿No es así? Fueron movidos en su fe. Se les dio una medida de fe que luego la gracia operó. ¿Ok? Y fíjense qué curioso que los dones tienen que ir medidos también con el carácter, son complementados con el carácter. Fíjense, dice, el que da, que dé con generosidad, con liberalidad. El que dirige con diligencia. ¿Y qué es diligencia? ¿Saben qué es? Carácter. En otras palabras, si Dios te da dones, luego tú tienes que usarlos con carácter. Tienes que ser diligente, tienes que ser generoso, tienes que ser responsable, tienes que ser íntegro, tienes que ser aplicado en eso que se te está dando. Úsalo y úsalo con carácter. ¿Okay? Si vas a mostrar misericordia, hazlo con alegría, con gozo, etc. Ahora, vayan ahí a 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4. Versículo 10. Según cada uno ha recibido un don, o sea, un carisma especial, úselos sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Ahí entran los dones de hablar, profecía, aliento, exhortación. El que sirve, el que lo haga por la fortaleza que Dios da. Entonces, si a ti te da el don de servicio, quieres servir, le tienes que pedir al Señor que te dé fortaleza para servir también, porque las dos te va a dar el servicio y luego te va a dar la fuerza para llevarlo a cabo. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Ahí está. ¿Cuál es el propósito de los dones? Cristo sea glorificado, Dios sea glorificado por mediante Jesús, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, una vez más, Pedro ahora está diciendo que los dones se deben usar. Repite, úsenlos para beneficio de los demás, para servicio de los demás. Y la clave aquí, hermanos, importante, necesitamos ser administradores, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones no son nuestros. Somos mayordomos, somos administradores. Los dones se nos dan y nosotros somos responsables de lo que hagamos con ellos. Dios no te da dones para que los guardes. Se requiere la diligencia y la responsabilidad para administrar correctamente lo que Dios nos da. Y si somos administradores, quiere decir que vamos a dar cuenta de lo que hagamos con lo que se nos da. Así que si tú vas a tu grupo de casa y Dios te ha dado a ti dones y te da fe y te dan palabras para los demás, pero tú vas y dices, ay, tengo flojera, no quiero hablar con el hermano, ay, orar otra vez por este hermano, tenemos aquí ya 15 minutos orando, todavía falta otra persona por la que tenemos que orar, no, ya no quiero. O sea, tú vas a dar cuentas, tú le vas a dar cuentas a Dios como administrador de la gracia de Dios de lo que se te dio. Entonces nosotros debemos desear esa gracia, porque todo eso es para la gloria de Dios. ¿Ven? No nomás podemos decir, no, pues los dones lo tienen algunos, los que están enfrente, los de atrás no tienen dones. Unos son los que reciben y otros son los que ministran. No, Señor, todos han recibido algo y se deben de usar. Entonces, vamos a ver un poquito más y vamos a cerrar con esto. Los diversos tipos de manifestaciones. Los diversos tipos de manifestaciones. ¿Okay? En esta diversidad, en esta variedad, todos pueden o pueden manifestarse. Y son tipos, ¿ok? No es una lista exhaustiva, no creo que sea exhaustiva. Pero en base a esto que acabamos de leer y Efesios 4:11, yo les podría decir esto. Hay tipos de dones que yo los pondría en la categoría de prodigios sobrenaturales. Prodigios sobrenaturales, cosas así que tú dices, esto es sobrenatural. Y entrarían ahí cuestiones como hacer milagros, discernimiento de espíritus, dones de sanidad, el don de fe,
señales, prodigios. Cada vez que tú le pides al Señor por un milagro, le estás pidiendo un don de milagros. Eso que sucedió con el ejemplo este que les di de Gaby, eso es un milagro. Porque ella tenía años bajo tratamientos para poderse embarazar y no había dado resultado. Y cuando ella dejó de ese tratamiento y recibió oración, se embarazó. Eso es un milagro. Eso es un prodigio sobrenatural. Eso es algo que no fácilmente se explica. Entonces hay estas cosas que son cosas que estamos buscando que son sobrenaturales. Le platicaba yo, ahora que estuvimos en España, a la iglesia, a una de las iglesias, les decía yo, Kena, hace unos años llamamos a oración a personas que estaban atribuladas, etcétera, y Kena estaba sentada en su lugar y se paró una señora ahí enfrente de ella y el Señor le dio una palabra a Kena, así, ¡pum! Y la palabra era adulterio. Entonces viene Kena conmigo, yo estaba orando ahí por las personas y viene conmigo y me dice, ¿sabes qué? El Señor me puso esto y no sé qué hacer. Le digo, mi amor, pues habla con ella, apártala a un lado y dile que tú sentiste esto. A lo mejor estás mal, pero por si sean peras o sean manzanas, hay que checarlo. Se acerca a Kena con ella y le dice, ¿sabes qué? Está orando, ahorita que estabas ahí enfrente, el Señor puso una palabra cuando te estaba viendo a ti. Y la palabra que puso el Señor, y no te ofendas, pero esa es la palabra que puso el Señor, la palabra adulterio. Nomás dijo ella adulterio y la señora se quebrantó todo. Le dijo, el Señor me está descubriendo. Dice, la verdad es que mi problema es que estoy en una relación ilícita con un hombre casado. Hermanos, ¿eso es natural? Es un milagro. ¿Okay? Entonces, eso es un milagro y también es una manifestación de otra categoría, otro tipo, que serán manifestaciones de palabras. Por medio de una palabra se abre muchas cosas. Entonces ahí en las palabras podemos hablar de la profecía, diversos casos de lenguas, interpretación de lenguas, palabras de sabiduría, palabras de ciencia. Dios nos habla, a veces nos ayuda. Ahí podríamos hablar de todo lo que sucede cuando de repente tú sientes, por ejemplo, y esto me ha pasado muchas veces, yo estoy predicando de un texto, de notas, y las personas vienen y me dicen, oye, tú diste un ejemplo, cuando tú estabas hablando, el Señor me estaba hablando a mí. Yo sentía que tú me estabas hablando a mí, que era yo la persona a la que yo estabas hablando. Le dije, no, yo estaba hablando porque ahí lo tengo en mis notas. Pero Dios usó esas palabras para hablarte, o sea, de una manera milagrosa. Y a veces en nuestras mismas oraciones, ¿verdad? Me ha pasado también personas que han orado por mí y no saben nada y les digo, ora por mí, por favor, sí, traigo una carga, etcétera, y empiezan a orar por mí. Y así como si me estuvieran leyendo el correo. Y oye, ¿cómo sabías? ¿O qué eso es mi bronca? No, pues nada, yo nomás oré lo que sentí del corazón orar. Y resulta que era exactamente lo que yo necesitaba oír. Y a mí me confirma y a veces me quebranta, a veces hasta me hace llorar. Porque digo, mi Señor sabe, mi Señor sabe. Y usa a sus siervos y usa a la iglesia para bendecirme, para que yo sepa que Él sabe cuál es mi necesidad. Y me habla por medio de otra persona y eso me quebranta. Porque me estoy recordando, si el Señor está conmigo, nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Por eso es que a veces es tan importante hablar esas cosas. Yo sé que se han cometido muchos errores y que a veces la gente anda diciendo, es que Dios me dijo, y no le dijo Dios, le dijo su estómago, le dijo otra cosa. O como preguntaba Roberto Troya cuando le decía a alguien, es que Dios me dijo, y siempre le decía, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios te dijo? ¿Ok? Entonces a veces tenemos impresiones y no debemos andar con ligereza diciendo es que Dios me mostró, Dios me dijo, si no tienes el discernimiento realmente para hacerlo o hacerlo con mucho cuidado, como esta vez que les digo que Kena con mucho cuidado, con mucha cautela, por sabiendo que ella se puede haber equivocado, fue y le dijo, oye, te checa esto, si no te checa, deséchalo. Pero son una bendición. Diferentes ministerios.
Obviamente hablamos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, pero también aquí ya leímos exhortación, dirección, liderazgo. Esos ministerios, como el ministerio de ser anciano en la iglesia, el ministerio de ser pastor en la iglesia, los líderes de grupos de casa son dones. Tú dices, no, pues que se escogieron porque pues eran hombres bien fieles y hombres bien entregados y hombres bien justos y hombres capaces y aptos. ¿Y quién los hizo así? Y no eran así antes de conocer a Cristo. ¿Y quién los levantó? ¿Y quién los preparó? ¿Y quién les motivó? ¿Y quién les puso el llamado en su corazón? Son dones. Y hay que darle gracias a Dios por ellos. ¿Okay? Son expresiones de la manifestación del Espíritu obrando en nosotros como iglesia. Entonces, ¿saben qué, hermanos? Uno de los resultados de estas semanas es que debemos de abrir los ojos ampliamente, alto y profundo y amplio, y ver las infinidades de dones y de expresiones de gracia de Dios en su iglesia que nos están edificando. Y eso es lo que Pablo quería hacer ahí, porque estos corintios estaban hablando en lenguas y pensaron que ya eran súper espirituales. Y Pablo los corrige y dice, espérate, mira toda la diversidad. Otra categoría sería el de servicio. La categoría de dones de servicio, donde menciona ayudas, administraciones, el dar, el misericordia. ¿No te has dado cuenta que hay personas que siempre quieren servir? Que hay personas que siempre quieren dar, otras personas que tienen un gran corazón de misericordia. El día de ayer celebramos la vida de nuestro hermano Moroni Aguilar. Es un hombre así, era un don de Dios. ¿Por qué se lo llevó el Señor? Él sabrá. Pero así hay personas en la iglesia que tienen esos dones y Dios está obrando en cada quien para la edificación de la iglesia. Y para muchos es evidente que Dios es el que lo ha hecho. Muchas personas me dicen, Carlos, yo antes no era así. Yo era bien tacaño. Y ahora el Señor me está moviendo a dar. Nosotros tenemos el beneficio, Ken y yo, de la expresión. A veces batallamos, pero nos damos cuenta que dicen personas, ¿sabes que el Señor puso en mi corazón darte esto? Pues el Señor sabe que a veces lo hacen, ellos no saben, y el Señor sabe nuestra necesidad y nos bendice, y muchas otras personas aquí en la iglesia dan el mismo testimonio. Yo estaba en una necesidad y vino una persona y me dio lo que yo necesitaba. Eso es el servicio. Ahora, también la Biblia habla de experiencias extraordinarias. Por ejemplo, habla en la Biblia, en el libro de Hechos, en muchas instancias que hay visiones. Esos extraordinarios. Y en esas visiones, en algunos casos, como el hecho de Pedro, por ejemplo, en Hechos 10, y a Pablo en Hechos 22, esas visiones vienen en momentos de una especie como de un éxtasis. En otras palabras, viene el Espíritu Santo en tal magnitud que las personas entran en este éxtasis y lo reciben visiones o reciben emociones muy fuertes. Me ha pasado que personas me hablan y me dicen que Dios les ha puesto una carga. ¿Han oído esa palabra? Es que Dios me puso una carga bien fuerte, una especie como de aflicción, de algo así. Siento una necesidad, traigo una carga. O sea, el Espíritu Santo puede traer esas experiencias extraordinarias como emociones fuertes así, o a veces que viene el Espíritu Santo y se desborda el gozo. Se desborda el gozo. Es muy común, hermanos, en la alabanza que tú estás así, estás experimentando un gozo que está así como fluyendo. O sea, son experiencias, ¿ok? Son experiencias extraordinarias y yo lo pondría como expresiones de la gracia de Dios que nos ministra y nos ayuda. A veces el Señor, estoy orando y me quebranto así con dolor, o puede ser convicción, o a veces simple y sencillamente me sobrecoge a alguna emoción y termino llorando delante del Señor, a moco tendido.
Entonces la presencia del Espíritu Santo coopera y le doy gracias a Dios, Señor, gracias, necesitaba eso, necesitaba venir aquí, clamar a ti de esta manera. ¿Ok? ¿Son dones? Pues son dones porque es algo que Dios me dio. Pero no podríamos decir, ¿a qué categoría entran esas? Pues entran en la categoría de cosas extraordinarias. Hay experiencias físicas. Ahora, aquí en las experiencias físicas es donde mucha gente se ha clavado. ¿Ok? Muchos se preguntan, ¿qué son esas experiencias físicas que son comunes en algunos contextos, en algunas iglesias, ¿verdad? Que se desvanece una persona, que unas personas empiezan a temblar, unas personas dicen, es que sentí como un debilitamiento así, como no me podía mantener de pie. ¿Qué son esas expresiones físicas? Yo creo, hermanos, yo no diría necesariamente que son dones, pero diría yo, y lo he entendido a través de los años, 37 años de caminar con el Señor, yo diría que muchas de estas expresiones físicas son el efecto de la presencia extraordinaria del Espíritu Santo. No son en sí manifestaciones particulares, ni del que las experimenta o del que le está orando, sino efectos de la manifestación del Espíritu. En otras palabras, no son así como que si yo oro por una persona, esa persona se cae o se desvanece, que ha sucedido en algunas ocasiones. No es que yo tengo el don del desvanecimiento. Okay. O decir, a esa persona cuando ora siempre se caen, hay que ir para que ore por mí. O sea, yo no creo que eso sea válido. Okay. Pero sí creo que cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida, yo les decía a algunos años, trataba de explicar eso porque así me ha pasado a mí. Cuando el Espíritu Santo viene a veces en mi vida, me desconchinflo. Me descompongo. Pierdo el estilo. Hago cosas que después digo, ay, ahorita en la mañana estábamos alabando aquí. Estaba yo alabando. Y cuando están todos cantando, como está la música tan fuerte, a veces yo estoy gritando ahí. Y estoy gritando. Si cortaran así de tajo la música, haría el ridículo yo. La presencia de Dios a veces te desconchinfla. A veces no puedes. Yo he estado en contextos, en un avivamiento que hubo en el interior de la República, en el centro del país. En una ocasión estaba yo viendo algo suceder increíble. Había como 50,000 gentes ahí. Multitudes de esas personas empezaron a gritar, alzar la voz y gritar confesando sus pecados. Es una cosa que nunca he visto antes y nunca he visto después. Y se sentía la presencia tan fuerte de Dios y yo no podía pararme. Yo sentía así como un peso terrible sobre de todos nosotros. Yo estaba en el estrado, estaba sentado ahí, yo no me podía parar. Nunca he experimentado algo tan pesado como esa onda y tan glorioso. Entonces hay expresiones físicas, sin embargo, el problema es que estas cosas para algunos les son fascinantes. Y lo que ha provocado es que se le da un valor incorrecto a esas expresiones físicas. Se considera, por ejemplo, incorrectamente que la persona que ora y se produce algún efecto físico tiene un poder extraordinario. Es lo más natural. Esa persona tiene mucho poder. Hermanos, no sabes lo que estás diciendo. Nosotros no tenemos nada de poder, tenemos cero poder. El único que tiene poder es el Señor. Entonces decimos, no, esa persona tiene mucho poder. Ok. Y lo que pasa es que entonces cuando tú empiezas a poner los ojos y anhelas experimentar el poder, o que esa persona te ore, o que tú también te sientas así, porque qué padre. Yo siento que estás contristando al Espíritu Santo. Y cuando la persona que ora y suceden cosas como esas empieza a creérsela,
Entonces ahí el peligro es que ya contristó al Espíritu Santo, y si sigue sucediendo, lo más probable es que ya no sea el Espíritu Santo el que está operando. ¿Okay? Y no los quiero asustar, pero si tú ves videos de ritos de vudú, de brujería, de cosas así, es exactamente lo mismo. Entonces el diablo imita, pero hay que tener cuidado. Cuando nosotros nos fascinamos por experiencias físicas y queremos sentir, y yo digo, ¿para qué quieres sentir? No, pues es que yo quiero sentir también. ¿Y en eso qué glorifica? ¿Cómo es glorificado Cristo en eso? ¿En dónde está la edificación del cuerpo? ¿En dónde está la gloria de Cristo Jesús? Y no dudo que pueda suceder, pero que sea porque el Espíritu Santo produce algo que viene sobre la persona, y esa persona que no está acostumbrada tal vez, o necesitaba que darse cuenta que el Espíritu Santo iba a obrar en su vida, necesitaba eso, yo no sé, pero lo que sí sé es que lo que no debemos hacer es poner nuestros ojos en el poder extraordinario o en esos actos, ¿ok? Hasta ahí. Talentos naturales. ¿Qué onda con los talentos naturales? O sea, hay personas obviamente que nacieron con talentos. Todos los que están acá arriba tienen talentos que todos los que están ahí abajo no tienen, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de eso, verdad? Yo los oigo a ustedes cantar y ustedes no tienen ese talento. Entonces, obviamente la música, la habilidad, es un talento que Dios da. Hay gente que tiene una gran creatividad. Hay gente que es inteligente. Hay gente que es muy inteligente y así nacieron. Entonces, primero que nada, nos tenemos que dar cuenta, ¿quién los hizo? Dios los hizo así. Si Dios te ha hecho de una manera natural, quiere decir que Él te hizo así con un propósito para usarte de una manera particular en la edificación de la iglesia. Entonces son talentos que debemos usar para su gloria. Eso es número uno. Tú eres creativo, eres inteligente, eres capaz, eres fuerte, eres talentoso, tienes habilidades naturales. Dios te hizo. ¿Por qué tú eres inteligente y otros nacieron tontos? Digo, no lo digo de manera negativa, pero hay unos que están tontos. Por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, primero. Segundo, si tú tienes talentos naturales, hay evidencia bíblica de que Dios empodera esos talentos para su gloria. Y quiero que lo leamos, porque aquí hay mucha gente que tiene muchos talentos. Váyanse a Éxodo, con esto vamos a cerrar. Éxodo 35:30. Aquí es un pasaje en el Antiguo Testamento donde hay hombres con talentos naturales dados por Dios y luego empoderados sobrenaturalmente para usar esos talentos para la gloria de Dios. Éxodo 35, versículo 30. Dice, entonces Moisés dijo a los hijos de Israel, mirad, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Por nombre llamó a este hombre y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. Y también le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. ¿Se fijaron? Cosas que nosotros atribuiríamos a talentos naturales, dice aquí que el Señor se los había dado a él. Obviamente era un artesano, pero dice que Dios lo había empoderado, llenándolo del Espíritu Santo para que eso lo usara con sabiduría para la edificación del templo de Dios. Entonces, si tú tienes dones naturales o talentos naturales, así naciste, así has sido siempre, tú puedes buscar el empoderamiento del Espíritu Santo para que Dios use eso para su gloria.